Salmo 110, todos juntos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella es que somos edificados, exhortados y consolados. Es solo a través de tu palabra que somos fortalecidos en ti, que nuestra fe ha de ser fortalecida. Pedimos, Señor, tu ayuda, tu bondad y tu gracia para que a través de tu palabra, Señor, sigamos creciendo en tu conocimiento. Bendice tu palabra en lo que la has enviado y prospérala, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y vamos a estar muy atentos a este salmo, un salmo muy especial, que hace parte de este quinto libro del Salterio, en el cual se ha completado una triada de salmos de David con este salmo mesiánico, que trae gran esperanza para el pueblo del Señor, desde los tiempos de David cuando fue compuesto, como también desde el tiempo o para el tiempo del exilio y posterior, cuando las esperanzas se hacían todavía más fuertes. Recordemos que estando el pueblo sin rey, estando sin templo, la promesa del Mesías gran rey generaba esperanza, generaba expectativa entre el pueblo de Dios, y este cántico en su momento tal vez no fue bien comprendido en su totalidad, pero aún así, en el tiempo del Señor Jesús tampoco algunos lo tenían muy claro, al punto que el Señor hizo pensar a los fariseos de quién estaba hablando David en este salmo. Pero quiso el Espíritu Santo plasmar la revelación divina de esta forma, señalando el dominio del Espíritu Santo, el dominio del gran rey, y por eso titulamos nuestra meditación de esta manera, el dominio del gran rey. Meditemos hoy en ese dominio del gran rey. En primer lugar, el cántico habla de este gran rey prometido al pueblo de Dios, prometido a David, pero a la vez que era alguien muy superior a David, por lo cual David lo llama mi Señor, señalando a aquel que tiene gran dominio, aquel que es incluso Señor de David, puesto por Dios, pero superior a David. Jehová dijo a mi Señor, es la frase inicial de este cántico, con la cual David expresa que este Mesías, este gran rey, ha sido puesto por Dios. Ha recibido tal dominio de parte del Dios del pacto, del Dios que vive para siempre, asegurando así a este Mesías un reino eterno, tal como había sido prometido a David. ¿A quién llama entonces David mi Señor? No puede ser a sí mismo, sino a uno que es superior a él. Pero en su tiempo, ¿quién era superior a David? ¿Había algún otro rey más grande que él? ¿Sería de pronto su hijo Salomón? Solo hasta la venida del Señor Jesucristo se expuso de manera clara que David había hablado aquí proféticamente de ese Mesías, el gran rey muy superior a David, el rey soberano, el rey de David. Vamos un momento a Mateo capítulo 22, del versículo 41, del versículo 41 al 46. Mateo 22, 41 al
46. Miren lo que el Señor Jesús declara, hablándole aquí a los fariseos. Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nadie se atrevió. Obviamente Jesús está declarando, este es el Mesías. David está hablando desde el Mesías. Pedro también, después de la ascensión del Señor Jesucristo, predicó a los judíos basado en este salmo, mostrando a Jesús como el Señor de este Mesías prometido. Vayamos por favor a Hechos capítulo 2, versículos 34 al 36. Hechos capítulo 2, del verso 34 al 36. ¿Puede leerlo fuerte, por favor? Hechos 2, 34 al 36, ¿qué dice? Porque David no sopla los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que aquí no se habla del dominio de un futuro rey que se levantaría por su propia capacidad, sino de uno que vino por el poder de Dios, uno que fue puesto de manera sobrenatural por Dios mismo. Y como veremos enseguida, uno que comparte el gobierno con Dios, su gloria, su excelencia. Por lo tanto, uno que tiene que ser a la vez Dios. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que este Mesías tenía que ser Dios. De hecho, está sentado a la diestra de Dios, en un lugar de honor, sentado en el trono de Dios. Decía, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entendiendo esto como una postura de permanencia, Jesucristo se sienta como rey ¿para cuándo? ¿O por cuánto tiempo? Para siempre. Él es rey para siempre. El mismo Señor Jesús le confesó al sacerdote que le cuestionaba si él era o no el Hijo de Dios. Le dice, tú lo has dicho. Vayamos un momentico, Mateo 26, 64. Y le declara que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Mateo 26, 64. ¿Qué dice? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor Jesús se identifica entonces con este Mesías del que habla el Salmo 110. Pedro, en el mismo discurso, allá en Hechos 2:33, cita lo mismo, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a su diestra. El mártir Esteban tuvo la visión también antes de morir apedreado, cuando estaba reprendiendo a sus connacionales por ser rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes al Espíritu de Dios. Él dijo, puedo ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hizo esta gente cuando Esteban le dijo esas cosas? Se taparon los oídos y cogieron piedras y mataron a Esteban. También el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 13, nos dice que el único que podía recibir tal honor era el Hijo de Dios.
Él decía, ¿a cuál de los ángeles dijo el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces nos está hablando de aquel sentado en el trono de Dios, que es Cristo. El Señor de David es rey, entronado por el Padre Celestial, colocado a la diestra del Padre Celestial, reinando con el Padre en el más alto honor, en la gloria más excelsa. Este Señor de David es el Mesías ungido prometido, cuyo reino se fusiona con el reino de Dios. Y como las Escrituras nos muestran, este Mesías no puede ser otro que el mismísimo Hijo de Dios. ¿Reconoces hoy al Señor de David como tu Señor? ¿Reconoces el honor que tiene, su grandeza, su esplendor? ¿Reconoces en tu vida y en todo el universo el dominio del Rey Jesús? Es mejor que lo reconozcas ahora, que te sometas voluntariamente a Él, pues sentado en su trono, el Señor de David está sometiendo a todos sus enemigos. El Señor dijo a mi Señor, o Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David reconoce por el Espíritu de Dios que el mismo Dios sería el que pondría a todos los enemigos del Mesías bajo su dominio, bajo sus pies. Los sometería absolutamente a todos. Esto es maravilloso, hermanos. Cuánta esperanza había para David en su momento, también para los exiliados, para los que regresaron del exilio. Y esto es lo que el apóstol Pablo pide en oración. Vayamos a Efesios capítulo 1 y leamos del verso 15 al 23. Esto es lo que Pablo doblaba sus rodillas para que la iglesia en Éfeso entendiera esto, pero también para que la iglesia en este tiempo pueda comprender estas cosas. Efesios 1, leamos del 15 al 23. Si lo tienen, leámoslo juntos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en 1 Corintios 15 le dice a esta iglesia también, es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es lo que el rey David expresaba acerca de este Mesías, lo que expresaba acerca de esa esperanza. Así que el Salmo nos está hablando de uno que domina, de uno que tiene un reino eterno, un dominio eterno, y que domina con poder supremo. Esto es lo segundo a considerar en el Salmo. Domina con poder supremo. David estaba mirando hacia el futuro. Ustedes y yo miramos a la cruz, a la muerte y resurrección de Cristo. Pero juntos contemplamos ese día del poder del gran Mesías sentado a la diestra de Dios, reinando y sometiendo a sus enemigos. Nosotros sabemos que en otro tiempo éramos enemigos de Dios, pero fuimos sometidos a Él por su gracia. Fuimos reconciliados, como nos dice Romanos 5:10. Así que vemos a este gran Rey
con poder supremo, defendiendo a los suyos, venciendo a sus enemigos. Vamos, miremos el versículo número 2 de nuestro salmo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Pero esto tenemos que verlo junto al Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9. Salmo número 2, versículos 7 al 9 nos dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este gran rey tiene todo el poder, ese poder que le otorga su reconocimiento como hijo de Dios, puesto para reinar, con un cetro de autoridad suprema, no solo sobre una nación en particular, sino sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quieren ver ustedes un verdadero gobierno mundial? Aquí lo tienen. El Hijo de Dios gobernando en cada nación, con su cetro de autoridad. El salmista decía: desde Sión, la ciudad del gran rey, sería enviado ese cetro o sería reconocido como tal. Y recordemos que Sión nos habla de la iglesia. La iglesia, en primer lugar, es la que reconoce el señorío de Jesucristo. La iglesia proclama que Jesucristo es su rey, que es su Señor, que es su Salvador. Y sobre la iglesia se manifiesta de manera especial ese reino de gracia. Cristo reina a favor de su iglesia. Cristo se entregó por su iglesia y resucitó para su justificación. Él reina defendiendo a su iglesia para vencer tanto a los enemigos de Cristo como a los enemigos de su iglesia. Y eso es lo que Cristo está haciendo. A pesar de que en nuestros días vemos cosas terribles, no son pocos los que se han rendido a los pies del gran rey. No son pocos a lo largo de la historia los que han reconocido a Cristo como su Señor y ahora están a su servicio, habiendo antes sido blasfemos, habiendo antes sido enemigos declarados de Dios. En todo lugar se extiende el reino del Señor. Y un día, cuando Cristo venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuán grande, hermanos, es el poder de este rey, logrando incluso que los suyos le ofrezcan un servicio voluntario. Versículo número 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Hay varias traducciones, ustedes pueden consultar porque el texto da para diferentes traducciones, pero el sentido es el mismo, mostrándonos que el Rey Supremo ha logrado para sí un pueblo o un ejército bien dispuesto para él de manera voluntaria. Un pueblo que es hermoseado por la santidad del mismo Rey que está sobre ellos. Un pueblo que es abundante, como el rocío, como la hierba, el rocío que cae sobre la hierba abundante, agradable, resaltando de esta manera el poder de este rey, conquistando a los suyos para que le sirvan de manera voluntaria. Y esto expresa la fuerza de la juventud. El salmista entonces está declarando que el gran rey tiene un pueblo propio, que el gran rey tiene un pueblo que se ofrece voluntariamente a él. Hermanos, esto es maravilloso porque esto describe a la verdadera iglesia. El pueblo que se entrega voluntariamente a Cristo es la verdadera iglesia. Es el verdadero creyente. Todo aquel que reconoce la gracia del Señor en su vida, también reconoce el poder soberano de Dios sobre todas las cosas. Los que han sido salvados no ven mayor honor que servir a su Señor. Ustedes y yo tenemos un grandísimo privilegio de servir a este gran rey que domina sobre todo y sobre todos.
¿Necesitas acaso una intimidación para reconocer a Jesucristo como tu Señor? ¿Necesitas acaso una reprensión o un castigo para que busques a Dios, para que lo ames, para que lo sirvas de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Necesitas acaso enfermarte, quedarte sin empleo, perderlo todo, para que mires al Creador y sustentador y vivas una vida agradecida con Él? Este salmo nos muestra cómo los que experimentan el reino de este gran rey con poder supremo se someten a Él voluntariamente. Aquí está la obra especial del Espíritu de Dios en los corazones, para que con gozo, para que de buena voluntad sirvan a su Señor, siendo adornados, como dice acá, con ropas de santidad, viviendo como lo que son, apartados para Dios. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Este es el pueblo del Señor. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5 y luego el verso 9. Nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Casa espiritual y sacerdocio santo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el pueblo de Dios. Este es el verdadero pueblo del Señor, el que reconoce en verdad el señorío de Cristo. Se ha sometido a Él voluntariamente. Ahora le ama, ahora le sirve voluntariamente, no con las armas, no obligado, no a la fuerza. A veces nos toca obligar a los hijos a hacer las cosas, ¿no? Porque tienen que aprender. A veces no quieren ayudar a hacer los oficios, les toca. Y no le levanto eso hasta que usted lo arregle, porque le toca, le corresponde, ¿sí? Pero los hijos de Dios, los creyentes que han conocido al Señor de verdad, los que han conocido ese poderío, esa grandeza del Señor, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo le sirven a Dios? De manera voluntaria, no por obligación, no por temor. Algunos antes pensaban, bueno, pero es que si no le servimos al Señor nos vamos para el infierno. ¿Sí? Si no vamos al culto nos vamos para el infierno. No, de manera voluntaria, porque Él es mi rey, porque Él es mi Señor, Él es mi dueño. Y este rey, dice David, tiene funciones reales, pero también tiene funciones sacerdotales, cosa que no habían visto antes en la monarquía, en la historia de Israel, pero era precisamente las funciones necesarias para el establecimiento del reino eterno de Dios a favor del pueblo del pacto. Versículo número 4 de nuestro salmo: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se dice entonces que este gran rey sería a la vez sacerdote. Del orden de Melquisedec, ¿se acuerdan quién era este Melquisedec? Era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Pero no se nos dice nada más. No se nos dice cuál era su genealogía. No se nos dice que él era de la tribu de Leví, los que habían sido llamados al sacerdocio. Era un sacerdocio distinto. Así que David está diciendo que este Mesías, rey y sacerdote, no sería de la tribu de Leví, no estaría en la línea del sacerdocio, pero se parecería, tendría las características del oficio de Melquisedec, ese antiguo sacerdote rey, estando solo, no derivando su autoridad de ninguna línea de predecesores y tampoco sin tener sucesores. Esto es expuesto de manera abundante en Hebreos capítulos 5 al 7. Les pido que por favor en casa lo puedan leer.
Podemos decir entonces que Cristo no solo es rey, sino también sacerdote y sumo sacerdote, ministro de Dios para nosotros, abogado para nosotros ante el Padre, mediador entre Dios y el hombre. Por su ofrenda en la cruz fuimos santificados, fuimos hechos perfectos para siempre. Ahora vivimos bajo su reino y pertenecemos a ese reino de sacerdotes, de gente santa, como enseña el apóstol Pedro. Consideren entonces cuál es el poder supremo con el cual domina nuestro rey. En tercer lugar, el Salmo reitera que este Mesías es el rey vencedor. Leamos versículos 5 al 7. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Se reitera, Él es rey siempre victorioso. Este rey está a la diestra del Padre. Se repite aquí la declaración del versículo 1. Ahora dice, mi Señor está a tu diestra. Pues Él está hablando, por decirlo de esta manera, se dirige a Dios. Mi Señor está a tu diestra, el Mesías está a tu diestra. Y es por esto que este Señor de David tiene todo el poder para vencer. Tiene todo el poder para herir a todos sus enemigos en el día de la ira, en el día de la ejecución de su santo juicio, tal como el Salmo 2 lo indica. Y también en Apocalipsis 19:15, allí se nos dice que el Señor, con el espíritu de su boca, con la palabra, la espada de su boca, herirá a las naciones. Entendemos entonces que el salmista usa de manera poética el lenguaje de la guerra o de las conquistas de la guerra en la cual los enemigos son subyugados. Pero sabemos nosotros hoy, no es por las armas de alguna guerrilla, sino por la palabra de Dios, que Cristo domina sobre todo y sobre todos. Luego entonces, todos debemos rendirnos, todos debemos someternos a la palabra de Cristo, la cual juzgará al mundo entero. Vayamos un momento a Juan, capítulo 12, versículo 48. Alguien que lo lea, por favor. Juan 12, 48. ¿Cómo serán juzgadas las naciones? ¿Qué dice Juan 12, 48? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es lo que va a juzgar en el día postrero? La palabra de Dios. Con eso desmenuzará las naciones. Serán juzgadas por la palabra de Dios. Las naciones, dice acá este texto, Él está reinando, está llevando a cabo la extensión de su reino hasta su plenitud, trayendo justicia a las naciones. En Isaías 11, del verso 3 al verso 5, se nos dice que este Mesías traería justicia a las naciones, que no descansaría hasta implementar esta justicia, gobernando, reinando sobre todos, sometiéndolos a todos. Vayamos ahora a 1 Corintios 15 y vamos a leer del verso 24 al 28. 1 Corintios capítulo 15 del verso 24 al 28. Miren lo que dice. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Eso es lo que está haciendo el Señor. Eso es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la historia. Y esto es lo que va a concluir el día
de la venida de nuestro Señor. ¿Acaso no da esto sentido a nuestra gran comisión? Al trabajo que tenemos de hacer discípulos. ¿No deberíamos esforzarnos por presentarle a Cristo a toda criatura? ¿No deberíamos esforzarnos por transformar nuestra cultura predicando la palabra de Cristo? ¿Acaso ha pasado de moda la palabra de Dios? ¿O ha dejado de ser útil como ese instrumento por el cual el Señor gobierna? ¿No debería nuestra nación también aprender a someterse a Cristo, seguir sus enseñanzas? ¿No deberíamos propender por gobiernos temerosos de Dios, respetando la soberanía de su esfera sometida al Señor? Un día, Cristo también juzgará a Colombia. ¿Nos importa eso? ¿Lo comprendemos? El Señor no se cansará hasta vencer sobre todo. En el versículo 7 se nos dice que así como aquel guerrero encuentra agua para sostenerse y poder continuar persiguiendo a sus enemigos hasta vencerlos, nos muestra Cristo es este rey victorioso que persigue a sus enemigos y que someterá a todos sus enemigos. Tal vez la situación de nuestra nación nos desanima, hace que nos llenemos de desesperanza, pero mirando a nuestro rey, sabiendo que Él es victorioso, sabiendo que Él es todopoderoso, tenemos esperanza, porque Él no se cansa, no se fatiga con cansancio, Él no se desanima. ¡Qué maravilloso es esto, hermanos! Ustedes y yo nos desanimamos con facilidad, nos desanimamos de la gente, nos desanimamos de los hermanos. El otro no me miró, me dijo, me habló, o lo que sea, y me desanimé. Cristo no se desanima, a pesar de nosotros. ¿O es que usted le da mucho ánimo a Cristo? Su compromiso le da mucho ánimo a Cristo. Su dedicación le da mucho ánimo a Cristo. No, hermano. Pero Él no se desanima. Él sigue obrando. Él sigue actuando. Él sigue transformando los corazones. Él sigue actuando en cada uno de nosotros. Así que tenemos esperanza. Él no se desanima porque Él es el Rey siempre victorioso. Está reinando y está llevando a cabo su dominio. Tal vez, si nosotros nos ponemos a mirar los defectos que hay en la iglesia militante de nuestro tiempo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a llenar de desánimo. Si miramos todo lo que nos hace falta por recorrer, si miramos todo lo que hay que cambiar, todo lo que hay que ajustar, tal vez nos desanimamos. Pero la buena noticia es que nuestro rey no se desanima. Nosotros a veces tiramos la toalla y decimos, no más. No voy más por acá. No voy más con esto. El Señor no aborta su misión. El Señor no deja a un lado su misión de gobernar y de someter a todos sus enemigos, de defender a su pueblo, de edificar a su iglesia. Él es el Rey victorioso con la fuerza suficiente para llevar a cabo su propósito. Así que consideremos, mis hermanos, el dominio de este Rey. Consideremos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor de David, como se reconoce en este salmo, ese que tiene poder supremo al estar sentado a la diestra del Padre, ese que tiene un pueblo que se somete voluntariamente a su Señor, a su Rey, a su Mesías, ese Rey victorioso. Consideremos el dominio del gran Rey, consideremos su obra en nuestra vida, su obra de gracia, su obra de bondad, pero también su obra de autoridad, para que renovemos nuestro compromiso voluntario con Él, ofreciendo un servicio agradecido, diligente, guiado por la instrucción de su palabra, en cada esfera de la vida, en este tiempo que nos ha permitido vivir, sabiendo que Él está reinando y Él está sometiendo a todos sus enemigos hasta el día del juicio final, hasta el día cuando consumará su reino eterno. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más meditar en tu verdad, meditar en tu palabra, sabiendo que Jesucristo, nuestro Salvador, es ese gran Rey
que a la diestra del trono de Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Aquel que ha sometido a sus enemigos, ha sometido nuestros corazones con su gracia, con su amor, con su misericordia, con su palabra de verdad, con su palabra de gracia. Pero someterá a todos aquellos así llamados a ser salvos, como aquellos que en rebelión tendrán que soportar la justicia y la ira del Cordero de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por darnos esperanza, por darnos seguridad en este tiempo, en medio de lo que vivimos, al contemplar a nuestro Rey. Ayúdanos para que no quitemos nuestra mirada de nuestro Rey admirable, de nuestro Rey que tiene gran dominio. Ayúdanos, Señor, a vivir de verdad rendidos a los pies del ungido, del glorioso Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey. Ayúdanos a entender que tu palabra es ese cetro de justicia por el cual tu autoridad completa se ejerce sobre nuestras vidas y sobre el mundo entero. Ayúdanos a asumir ese compromiso también de anunciar tu reino, de proclamar, de exhibir tu reino en todo lugar. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te damos gracias. Amén.